Salmo 73, dice capítulo 12 de Hebreos 12, el salmista entra en una condición, creo, que mucha gente, o la mayoría, que sirve al Señor, que ha hecho votos con el Señor, entra en un desequilibrio emocional, porque era un servidor, era un director de alabanza, y llega en un momento que por la envidia de ver la prosperidad del impío que no tenían principio, los malvados, ¿sí? Dice que prosperaban, que aparentemente preguntaba, ¿usted creen que esto lo va a ver Dios? Y ellos, debajo del sol, hacían un montón de iniquidades. Y veía el salmista cómo él se iba fatigando y angustiando. ¿Por qué? Porque le tenía, dice la palabra, que tenía envidia cómo prosperaba el impío. Y en este caso la envidia lo lleva a la duda, a dudar de Dios, a dudar de que las promesas de Dios se pueden cumplir en sus vidas, a dudar de que todo lo que él había ministrado a la gente, porque no era una persona que solamente iba al templo del Señor a buscar de Dios, ¿sí? A buscar que se le solucionen los problemas, sino que era una persona que había generado, ¿sí?, una conducta delante de Dios. Habrá sido la persona que oraba, la persona que ayunaba, la persona que se abstenía de un montón de cosas, que era invitado, pero tan solo para agradarlo a Dios. Pero sin embargo llega en un momento en el cual saca los ojos de la presencia de Dios y empieza a ver el impío, la gente que no tiene a Dios, la gente que vivía desenfrenadamente, que iba prosperando. Ese trasládelo al día de hoy, a los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué el Salmo queda escrito y queda sellado en esta condición? Para que nosotros nos demos cuenta, dice la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 10, que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para que nosotros podamos ver a la luz de la palabra del Señor cómo Dios está preparando un pueblo bien constituido para que seamos conforme al corazón de Dios. La duda está estrechamente ligada con la fe. Pero somos nosotros, así como el oro, la fe, dice la palabra que es como el oro, pero el oro no lo podemos encontrar en condiciones puras totalmente al 100%, sino que tiene ciertas aleaciones. Así la fe no la podemos encontrar sola sin llegar a tener duda. Por eso la fe, ¿sí?, que se separa del razonamiento cae en el misticismo, ¿sí? Aunque a veces la fe no es razonable. ¿Me entienden esto? ¿Sí? La fe que se separa de la razón cae en el misticismo. Todo camino que Dios le hable a sus hijos se le cierra a los enemigos. ¿Amén? Por eso Asaf cae en duda. Por eso Asaf empieza a mirar las condiciones del impío, cómo prosperaba, y él empezó a envidiar y su corazón se llenó de duda. ¿Será cierto lo que dice Dios? Hermanos queridos, Jesucristo mismo le estuvo predicando por 3 años y medio a los discípulos, que un día él tenía que ir a dar su vida por todos, pero el día que llegó la hora en el cual venía Jesús le dijo, es mi hora, ¿sí? Los discípulos no entendían por qué, si era el Hijo de Dios, que podría rogar al Padre y mandar ejército de ángeles para que lo defendiese, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué si él podía caminar sobre las aguas, no traer un diluvio que lo tape a todos los romanos y todos los que lo perseguían a él? ¿Por qué si él era el Hijo de Dios, que creó la vida, no hacía algo para defenderse? ¿Sí? O mandar los ángeles que lo defiendan. Los discípulos caen en duda porque no entendían el mensaje que Cristo le estaba
dando y lo que le estaba anunciando, que Él tenía que dar su vida. Por eso cuando Pedro le dice, ten compasión de ti mismo, ¿cómo vas a hacer eso? Jesús se regresó y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Sí? Porque me eres tropiezo. Y a veces no hace falta ser una persona que tenga una mentalidad de delinquir o impía para hacer tropiezo a otro. Solamente falta actitudes que aparentemente sean sanas, pero llegan a ser tropiezo para una persona que quiera avanzar en los propósitos de Dios. Marcos capítulo 9. Versos 23 y 24, aquí la fe y la duda habitaban juntos. ¿Sí? La fe y la duda habitaban juntos. Marcos capítulo 9, verso 23 y verso 24. Por eso cuando nosotros le decimos a un hermano, no dude, hermano, no es de Dios la duda. Tanto uno como lo otro es de Dios. El dolor también viene de Dios. Porque si nuestro cuerpo no tuviera dolor, nosotros caeríamos fulminados. El dolor en una persona es como la fiebre, porque algo anda mal en un cuerpo. Un punto, la duda es la evidencia y la envidia es una cautividad. Lo que está diciendo el salmista del verso 1 al verso 14. De la envidia pasó, en este caso, la envidia le trajo duda. Y la duda le trajo amargura al corazón de un hombre que estaba en la presencia de Dios. En un momento saca los ojos del autor de la fe. ¿Sí? Y empieza a ver a su alrededor. Y empieza a envidiar a esta persona, envidia un ministerio, envidia cómo ha prosperado una iglesia, envidia cómo ha prosperado económicamente, envidia el matrimonio de esa persona, envidia los hijos de esa persona. Y empieza la envidia. Y Dios dice, si le estamos sirviendo al mismo Dios, yo le estoy sirviendo a Dios, yo ayuno, yo oro a Dios, ¿por qué yo no puedo tener lo que tiene Él? Y ahí empieza, ¿ve? Las comparaciones en las vidas de los hombres que le sirven, ¿sí? De las personas que le sirven a Dios. La comparación en nuestro corazón. Y eso empieza a traer duda al corazón de una persona. Y empieza a dudar de Dios, de las promesas de Dios. Empieza a dudar que Dios lo que ha hecho con otro lo puede hacer con él. Asaf, ¿qué es lo que hizo? Dice, tuve envidia de los arrogantes. ¿Sí? Tuve envidia de los arrogantes. Llegó en un momento de la envidia, ¿sí? Que hasta Dios lo puso en juicio. Primero dice Dios es justo, pero después lo que va hablando, considera a Dios que es injusto. ¿Sí? Considera a Dios que es injusto. Que yo que le he servido, yo que estoy tantos años en la iglesia, yo que estoy en esta condición, siempre estoy en las cadenas de ayuno y oración, le sirvo al pastor, no sé, le llevo, soy el que más colaboro, pero sin embargo prospera el impío y yo estoy en una condición y empieza a brotar la envidia en el corazón y ponemos a Dios como que si Dios fuera el malo, ¿sí? Y a veces hemos confundido una enfermedad. Mire, antiguamente una enfermedad dice, entonces estará mal con Dios. Y a veces la enfermedad no es porque estemos mal con Dios. La enfermedad es a veces por consecuencias nuestras, que no nos cuidamos, no comemos saludablemente, ¿sí? Hacemos muchos desarreglos en nuestras vidas y creemos que Dios tiene la culpa por todas nuestras negligencias. Y usted ve al otro que saludable, ¿sí? Y dice, ¿por qué Dios yo tengo que pasar esto y este otro que ni te sirve y que juega contigo y que son saludables? Es más, dice la palabra de Dios, se van a la muerte con todo su vigor.
Mientras que nosotros vemos a hermanos que sirven a Dios, que son responsables, y usted dice, ¿cómo puede ser que esta persona se vaya a la presencia de Dios y este otro que se portan mal, que niegan a Dios, tiene su vigor en ello? Nos preguntaríamos por qué Cristo murió a los 33 años si es el autor de la vida, ¿sí? Y dice que de la duda pasa a la amargura de corazón. Miren lo que dice Santiago capítulo 3 del 16 al 18. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice que la amargura le trajo punzada en su corazón. ¿Sí? ¿Por qué a veces nos enfermamos? ¿Por qué? Por envidia, por guardar resentimiento, a veces por celos amargos. Dice que la amargura tiene raíz. Hebreos capítulo 12 nos dice, no sea que llegue a brotar alguna raíz de amargura. Dejen de alcanzar la gracia de Dios y muchos sean contaminados. La amargura contamina, ¿sí? La amargura contamina. Este salmista no se había dado cuenta que el mirar, sacar la vista o salir de la presencia de Dios y mirar al impío le iba a provocar envidia, duda a la palabra de Dios y provocarle amargura del corazón. ¿Por qué? Porque estaban viendo las obras de los impíos. Y muchas personas andan así en la vida, teniendo amargura, no se deleitan con nada, ¿sí? No le dan gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, mire, el impío no le da gracias a Dios, pero miren cómo vive. Pero lo que hemos conocido a Dios, ¿sí? Lo que hemos creído en Dios, sin salir de los propósitos, tenemos que darle gracias a Dios en todo. En todo. Porque eso se distingue de la creación a los hijos de Dios. Que los hijos de Dios reconocen a Dios en todo, mientras que la creación llega a olvidarse de Dios. Segundo punto, la fe y la esperanza. Conservar la fe y la esperanza. Dice el salmista, dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Verso 17, hasta que entré en la presencia de Dios y allí pude comprender cuál será el destino de los malvados. Una cosa es decir que tenemos el Espíritu Santo de Dios y otra cosa es decir, somos cautivos por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros decimos nosotros somos cautivos por el Espíritu Santo, nunca contaremos, ¿sí?, que son más grandes las obras de los impíos. Dios nunca nos mandó a anunciar las obras de los impíos. Es más, ni las obras nuestras. Ni las obras nuestras. Por eso no podemos decir, wow, ¿cuánta gente juntaste al predicar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente juntaste cuando fuiste a cantar en un concierto de alabanza? Dios no nos mandó a contar nuestras obras, sino que nos mandó a contar las obras de Dios. ¿Sabe por qué este hombre cae? Porque empezó a contar las obras de los impíos. Y Dios nunca nos mandó a contar nuestras obras ni contar las obras de los impíos. Y quiero que vaya al Salmo. Dice en la parte 27 y 28, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mire el verso 28, quiero que lo vean el verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza.
para contar todas tus obras. ¿Sí? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? Me pregunto yo, ¿estaremos contando las obras de los impíos para traer amargura a nuestro corazón? ¿Sí? Acarrear enfermedad en nuestras vidas, porque decir, ¿cómo puede ser Dios que el impío prospera? Yo que le sirvo no prospero. Estamos viendo mucho las obras del enemigo. Estamos viendo mucho las obras del impío. Es más, Dios nunca nos mandó a contar nuestras propias obras. ¿Sí? Dice, todo lo que hagas en oculto, Dios te recompensará en público. Nunca cuentes tus obras. Este hombre, director de la alabanza, no era un director de la alabanza que solamente era para la iglesia. 24 horas ellos estaban dispuestos para tocar la alabanza en el templo del Señor. ¿Sabe lo que dice y tal evidencia? ¿Sabe por qué yo miré y conté las obras de los impíos? Porque me aparté de la presencia de Dios. Estaba en la iglesia porque recibí un sueldo. ¿Sí? Era un hombre de Dios. Era un hombre que a simple vista, los jóvenes habrán dicho, wow, ¿cómo quisiera ser como Asaf? Pero ¿saben qué? Solamente el Espíritu de Dios veía lo que había en el corazón de Asaf. Asaf, deja de contar las obras de los impíos. Asaf, deja de envidiar a los impíos. Asaf, tu corazón está entrando en duda. Asaf, tu corazón se llena de amargura. Esas punzadas en el corazón que tú dices, ¿por qué no puedo dormir, conciliar el sueño? ¿Por qué no tengo paz? ¿Saben por qué? Porque andas contando las obras de los impíos. Es más, las obras de los enemigos. Asaf dice, hasta que pudo comprender y contar las obras del Señor. Ya no se habla como una burla. ¿Sí? Cuando que Dios puede abrir el mar, pero no se habla como una verdad. Se habla como una burla que caminó Jesús sobre las aguas, pero no se habla como una verdad. ¿Sí? ¿A qué me llamó el Señor? A contar las obras de Dios. Eso es ser testigo. ¿Quiere quitarse la amargura? ¿Quiere quitarse la envidia del corazón? Cuente lo que Dios está haciendo. Porque si Dios bendijo a la persona que está a mi lado, es porque viene de camino. Señor, tú nunca te olvidarás de mí. ¿Sí? ¿Que tenemos que esforzarnos? Sí, nos tenemos que esforzar. ¿Tenemos que trabajar? Sí, tenemos que trabajar. Pero usted no puede hacer la obra que hace el impío para prosperar. Para eso lo tenemos a Dios, que es el dueño del cielo y de la tierra, y que todo lo que en él existe. ¿Sí? Asaf, no salgas de la presencia de Dios. Porque cuando salimos de la presencia de Dios, caemos en la condición que cayó un hombre. Wow. Un hombre como Asaf, que recolectaba la alabanza a Dios y se le entregaba a Dios.